turismo, tal como pasadas, restaurantes, barcos de pasajeros. Y aquí en la foto estamos viendo una imaginación para ese complejo que empezó el emperador romano Caracalla. Si vamos a llegar a la Edad Media, el turismo religioso se aumentó en una manera muy notable. ¿Por qué? Porque por el crecimiento de las religiones. Entre esas religiones, uno de los grandes religiones hoy en día, que es la musulmana y la cristiana. También había otras deidades, como lo que conocemos hoy en día para los chinos y algunas personas de la India, Buda, y esas personas empezaron a hacer viajes bien organizadas, sabiendo su destino para visitar. Por ejemplo, los musulmanes empezaron a hacer los viajes organizados a Meca, porque dentro de la fe musulmana es uno de los pilares muy importantes viajar, a hacer este viaje al menos una sola vez en la vida. Y hoy en día, como he mencionado, hay millones de personas que están haciendo este viaje. También llegó una etapa en donde el conflicto entre el cristianismo y el islam empezó a ser muy fuerte y salieron lo que conocemos hoy en día o describimos como las cruzadas, que llegaban desde Europa para ir a Jerusalén. Entonces eso se llama un viaje, aunque es un viaje por un negocio o un viaje por una guerra, pero al final es el tipo de viaje organizado que conocemos hoy en día. ¿Cuándo empezó a llegar el turismo para nosotros? Ya no son nada más para los nobles, ya no es nada más para una clase determinada de las personas. ¿Cuándo empezamos nosotros a hacer viaje como sociedad? Eso empezó con la revolución industrial, que fomentó el incremento del fenómeno turístico. Tenía dos aspectos muy importantes la revolución industrial, en lo que llamamos el turismo. Había un aspecto económico y otro aspecto social. En lo económico, el capitalismo, las fábricas como modelos de éxito, mejoras en el transporte ferrocarril, fomento al libre comercio internacional. Y en lo relacionado con lo social, migración en masa del campo a las ciudades, propuesta socialista, aparición del tiempo liberado, mayor tránsito de viajeros con X motivos. Es un resumen a lo que todo platicamos ahorita, desde la creación del mundo hasta en donde estamos hoy en día, pasando por México y cómo llegó el crecimiento y el desarrollo del turismo en México, que empezó con el licenciado Miguel Alemán en el año 1920. Y hoy en día el crecimiento y el desarrollo del turismo mexicano tiene una fama muy grande, no nada más en el continente americano, sino en todo el mundo. El año pasado las estadísticas de Sectur nos está diciendo que el número de turistas que visitaron México eran 30 millones de turistas. Pero la historia también nos está regalando algunas noticias que nosotros algunas veces no queremos ni acordar, pero hay que mencionarlas. Los crisis más fuertes y los problemas más fuertes que pasaron a lo largo de la historia del desarrollo del turismo. Cabe mencionar aquí una de estas problemas o obstáculos en el desarrollo, la Primera Guerra Mundial en el año 1414, que afectó mucho el turismo, y sí, el turismo empezó a ser una entidad enferma en esas fechas, y luego regresó a recuperarse como siempre, y se cayó el turismo con la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Y después llegó la crisis del petróleo.
el famoso crisis del petróleo que pasó entre los países árabes que dejaron de exportar su petróleo al extranjero cuando había una guerra entre Egipto y Israel en el año 1973. Y luego regresó a recuperarse el turismo y volvió a caer con el famoso antecedente terrorista del 11 de septiembre del 2001 que afectó el turismo en todos los países del mundo porque la gente tenía preocupaciones y miedos de que vuelve a pasar lo mismo, y volvió a recuperarse el turismo y llegó la primera crisis financiera global del siglo XXI, en donde estamos ahorita, hace pocos años, empezó en el año más o menos 2007, 2008, pero regresó a recuperarse el turismo y estamos viendo el crecimiento turístico en todo el mundo. Entonces aquí vamos a platicar del turismo en números hoy en día. ¿Qué es el turismo para nosotros? ¿Qué es el turismo para México? ¿Qué es el turismo para todo el mundo? Es algunas partes del informe de la Organización Mundial del Turismo para el año 2014 y el crecimiento que ha pasado. Por ejemplo, hay un crecimiento del 4.4% y el mundo llegó a tener 1.135 millones de turistas. Entonces podemos imaginar el número de las personas y las oportunidades y las áreas de oportunidad que está esperando México, porque cuando estoy platicando de 1.135 millones en todo el mundo y 30 millones en México, que agregó el 9% del PIB mexicano en el 2014, aquí estamos diciendo qué fuerza y qué áreas de oportunidad todavía está esperando al mercado mexicano para crecer más con esa gran industria. Aquí la gráfica nos presenta más el desarrollo de los números de los turistas en el mundo desde el año 1995 hasta el año 2014. En 1995, como nos está dando la gráfica, eran 527 millones de turistas que visitaron todas las partes del mundo y llegamos al 1.135 millones de turistas en el año 2014. Y entonces aquí los números hablan sin explicaciones sobre el desarrollo y la importancia de esa industria. Aquí vamos a platicar de dónde estaba concentrado esos porcentajes. La gráfica nos está diciendo, por ejemplo, en Europa, el mercado europeo recibió 584 millones de turistas. Es el mercado más grande del mundo, en donde nos está diciendo el 51% del número de los turistas en todo el mundo estaban en Europa. Y aquí podemos acordarnos del Gran Tour, el Gran Tour que empezaron en la edad moderna en Europa, y hasta hoy en día muchos de ustedes, muchos de los jóvenes del mundo les gusta ir a hacer ese Gran Tour. El Gran Tour empezó en Londres, en Inglaterra, para mandar los estudiantes y las personas que les gustan los viajes a visitar diferentes partes y diferentes países europeos. No tenía un itinerario específico, dependería mucho del punto de partida de cada grupo, y hasta ahorita el Gran Tour está teniendo su influencia en el turismo europeo por tener el 51% del número de los turistas de todo el mundo en Europa. En Asia y el Pacífico, 263 millones. En las Américas, entre Canadá, los Estados Unidos y México en el norte, los países de América del Sur recibieron 182 millones. De esos 182 millones, 30 millones pertenecen a ese bonito país México. Y en África había 56 millones turistas. En el Middle East o el Medio Oriente estaban 50 millones de turistas. En los ingresos, estamos viendo aquí los números que estaba dando el turismo para esos países. En Europa, por ejemplo, tenían 509 millares de dólares. No millones, millares de dólares. Billones
En Asia y el Pacífico, 377 millares de dólares. En América, 274 millares. En México hizo alrededor de 18 mil millones. 18 millares de dólares en el año 2014 respecto a o con las estadísticas del sector. En el Middle East o el Medio Oriente, 49 millares de dólares. En África eran 36 millares de dólares. ¿Qué posición tiene el turismo entre las grandes industrias del mundo? ¿Qué posición tiene? Aquí estamos viendo en los combustibles, es la primera industria en el mundo, hoy en día, con el ingreso de 3.258 millares de dólares. Y estamos hablando de los productos químicos, es la segunda industria más importante en el mundo hoy en día, y la industria de los alimentos es la tercera más fuerte, y el turismo es la cuarta. Es la cuarta industria más fuerte en todo el mundo, pero si vamos a leer un poco sobre las economías de muchos de los países, el turismo es número uno entre el posicionamiento de las economías. Aquí terminó mi presentación, que lo quería regalar a ustedes, pero sí también quería platicar un poco de lo que hoy en día es el turismo de reuniones, algo que empezamos aquí con la doctora Marta Huerta. Es un proyecto muy interesante que ya intentamos tenerlo, espero que podamos tenerlo con el CONACYT, y acabamos de hacer algunas actividades respecto a esa industria muy importante para México. México hoy en día es número 10 en la posición mundial para el turismo de reuniones. Les invito a ustedes como estudiantes del turismo, por favor, a desarrollar sus habilidades, porque están estudiando una carrera muy interesante y tiene muy buen futuro. Les deseo mucha suerte a todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo muy claro? La Universidad Autónoma de Guadalajara, a través de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas, otorga el presente reconocimiento al doctor Mustafa El Nadim Mohamed por la excelente presentación de la conferencia Transversalidad del Turismo impartida a los alumnos de esta institución. México, 23 de septiembre, y firman el decano, el doctor Ismael Zamora Tobar, y una servidora, Marta Raquel Huerta Naya. Muchísimas gracias, felicidades.